de audiencia con bastante calentito el clima, más Qué allá de movido todo, ¿no? Sí, ayer parecían hormigas las letras ayer en el diario. Qué bárbaro, ¿no? Porque de pronto una relación que parecía cordial termina siendo judicial, ya con un conflicto que viene en escalada. Y de pronto el gobierno presenta a las 23:45 de ayer, las 23:45. una demanda por presunta defraudación y fraude contra los empresarios del transporte público de pasajeros. La verdad que fue sorprendente el hecho de que se haya decidido de esa manera avanzar en un conflicto que naturalmente está viéndose por el tema del dinero, ¿no? De estos subsidios. La primera pregunta que uno se hace es ¿cuánto pierde con un paro de colectivos la provincia? Claro. Para movilizar es 3 veces más lo que es un subsidio. 450 millones de pesos es lo que le cuesta al Estado moverse cada día en el funcionamiento, ¿no? Más allá de los daños colaterales que esto puede producir, porque estamos hablando de hospitales que no funcionan, estamos hablando de reparticiones que tampoco, que ven disminuido su atención. En el sector privado ni hablar, gente que toma un taxi que te sale 300, 400 pesos y si tenés cuatro viajes, estamos hablando de 1.600 pesos, es un dinero, es prácticamente un tercio de una cuota de colegio, la mitad, depende de dónde lo mandes a tus hijos, un gran problema. Mucho. ¿Y qué pasó, Marcelo? Mira, Contanos qué pasó, a ver, ¿qué hay ahí abajo de lo que sabemos? Algunos hechos curiosos. Primero, mientras vemos los números de qué significa esta actividad, 14 líneas de colectivos urbanos, vemos aquí, la verdad es que llamó la atención primero que Daniel Oler, el presidente de la Asociación de Transporte de Automotor de Tucumán, anunciara que iba a renunciar en el día de hoy a la conducción de esta entidad después de varias décadas dentro de la función. Hablábamos de Cazorla, hablábamos de Orel, eran prácticamente históricos dentro de lo que es la actividad empresaria gremial. Al mediodía, en el momento que fuimos a verlo al gobernador, entraron la ministra de Gobierno por un lado, la secretaria general de la Gobernación por otro, el fiscal de Estado por otro y un Juan Mansur que estaba, entre comillas, sacado. Claro. No puede ser que haya un conflicto de transporte, no puede ser que haya un paro de actividades en el transporte y automáticamente se activaron los resortes jurídicos como para avanzar con esta demanda, ¿no? Cosa que sucedió muy entrada la noche porque Mansur fue a un acto en Tafí Viejo, la inauguración de un puente, y desde ese mismo momento hizo volver de sus casas a varios funcionarios para que presenten anoche, casi al cierre de la jornada, a la medianoche, esta demanda que va a tener consecuencias impensadas. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un paro por tiempo indefinido, según definía la Unión Tranviarios Automotor Filial Tucumán, porque en el medio se abre el interrogante para saber qué van a suceder con estas líneas, porque si se estatizan, si van a continuar. Ya el vicegobernador también dijo que va a llamar para ver si le revocan las licencias, ¿no? Ahí viene por un lado, necesitan dos cuestiones. Por un lado, una ley, que es donde puede avanzar Osvaldo Jaldo junto con los presidentes de bloques de la legislatura, y por otro lado el consenso, porque naturalmente pensando en estas 14 líneas que trabajan en la capital, necesariamente se tiene que sentar a hablar con el intendente Germán Alfaro para saber si realmente revocan estas licencias y llaman automáticamente a otros interesados para prestar el servicio. O a estatizarlo. Ojo, no son todos, ¿no? Claro. Las demandas tienen nombre y apellido, por lo menos dentro de lo que se pudo ver está Daniel Orel, está Jorge Berreta y está Atim, el tesorero de AETAD, y a los que le cabe el sallo, más o menos es eso. Por ejemplo, Berreta, hasta diciembre del año pasado, defendía al gobierno provincial, se reunía asiduamente con los funcionarios. ¿Qué pasó? Los asados previos a la campaña provincial, los empresarios de transporte estaban ahí. Junto con Jorge Asís comían un asado tranquilamente y hablaban precisamente de los subsidios que el gobierno fue otorgando a lo largo del año pasado. Ya las arcas no son las mismas. También es cierto que hubo
este efecto de estar tranquilos y que el negocio se mueve en función del aporte estatal. Es impensado. Muchas veces hemos dicho cómo es posible que una empresa funcione con ayuda permanente del Estado, dónde está el riesgo empresarial, cuál es el nivel de ganancias, si existe una renta ordinaria, extraordinaria, y qué va a pasar con el tema de la gratuidad de algunos boletos, por ejemplo el boleto estudiantil en el caso de la capital, el boleto universitario en el caso de la legislatura. Allí precisamente está uno de los focos de conflicto que Osvaldo Jaldo va a plantear hoy en la reunión con los presidentes de bloque. Precisamente sostener que en realidad no son gratuitos, le pagan una determinada cantidad de dinero a las empresas para que sostengan precisamente ese subsidio al transporte estudiantil, ¿no? Rápidamente, Marcelo, entrevistaste ayer al gobernador, habló principalmente del tema inseguridad. ¿Cómo lo viste? Contanos qué pasó allí en esa entrevista, cómo estaba el gobernador. Hay derivaciones, ¿no? Esta es una de ellas. ¿Por qué? Porque Juan Mansur necesita ocupar nuevamente el centro de la escena. ¿Por qué? Porque hay mucho cuestionamiento social, lo percibimos permanentemente y en la calle se nota eso. La sociedad está algo enojada con el gobernador por algunos gestos que ha tenido en este primer año del segundo mandato. Naturalmente que necesita mostrar otra cara a la cuestión de la seguridad. Por un lado, reconoce el problema, como lo dijo hoy. Sí, lo cual no es menor, ¿no? No es menor porque, es muy importante. Para un gobernante decir sí, existe un problema, y un problema claro, muy complicado, más allá de los índices como es el de la inseguridad, y accionar en tal sentido. Esperemos que estas tres medidas que él ha dicho, que es la redistribución del personal policial, las cámaras de seguridad y la división por cuadrillas, cuadrantes en San Miguel de Tucumán, cuadrículas, sean efectivas, ¿no? Efectistas en el accionar, que no solamente se reflejen los índices, sino también en el nivel de confianza que la sociedad debe tener para los uniformados, que es precisamente lo que se trata tratando de reconstruir. A los suboficiales, perdón Marcelo, ¿no? Sí. A los suboficiales de la escuela, a los aspirantes de la escuela de suboficiales de la policía, ya se los ve hace varios días en la calle. Y son, están ya. A ver, más allá hay que decirlo, están, ¿no? Más allá de la cuestión presupuestaria, va a haber una promoción de ese personal para que quede precisamente en esta dotación de casi 8.000 efectivos que tiene la provincia y que, tomando en cuenta que somos 1.600.000 habitantes, necesita mucho, pero mucho más agentes para combatir el delito que se va ayornando, se va cambiando, según el ministro de Seguridad, Claudio Marley, ha sido efectivo la primera parte de estos 10 lugares, zonas vulnerables que se han elegido para, de alguna manera, persuadir a los delincuentes a no cometer los ilícitos en esa zona, pero es como el juego de las frazadas cortas, ¿viste? Sí, claro. Se tapa en un lado y se destapa en el otro, Así es. Y eso es lo que la gente percibe y es precisamente lo que el gobierno está tratando de recuperar. El centro de la escena política en un año que no es electoral, en un año que necesita convertir goles, en un año en el cual necesita también del gobierno nacional para salir de alguna manera de este atolladero que se llama déficit fiscal, porque la estrechez financiera llegó para quedarse y más con este mundo que está volatilizado y con la posibilidad de que las exportaciones puedan llegar a caer en Tucumán fruto de este efecto coronavirus y la caída del precio del petróleo. Gracias, Marcelo, completísimo como siempre. Buen día. Muy amable. Gaby, seguimos con